Cuántas preciosuras, miren. Nosotros nos quedamos allí donde leyó nuestra hermana Jennifer, Hechos capítulo 20. Uno de los versículos más conocidos de la palabra de Dios es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando una persona recibe el amor de Dios, la Biblia declara que esa persona es salva. Porque después de decir de tal manera amó Dios al mundo, nos declara o nos explica cómo comprobó ese amor. Y es que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, aceptar el amor de Dios incluye amar a aquellos que Cristo amó. No sé si me explique, suena un poquito como redundante, pero aceptar el amor de Dios incluye que ya yo tengo el privilegio de amar a los mismos que Cristo amó. La Biblia dice que Dios ama a cada creyente y por eso se espera que cada fiel ame a los que son hijos de Dios. Y ustedes dirán, ¿y por qué en un pasaje como esto que acaba de leerse en Hechos capítulo 20, del 1 al 16, donde no se cita el amor, por qué usted comienza a hablar del amor? Mis queridos, porque hoy veremos en la vida de Pablo algunas expresiones, algunas prácticas de verdadero amor por la obra de Dios. La enseñanza de hoy ha sido titulada precisamente Amor por la obra de Dios. Y aunque no contiene la palabra amor y aunque no hace una explicación de lo que es el amor, lo que sí vemos son muchas acciones. Lo que sí vemos son muchos esfuerzos de Pablo que demuestran que él amó a la iglesia, que él amó la obra de Dios. Por eso, como les dije hace un momento, hoy estaremos hablando acerca del amor por la obra de Dios. Debido al amor de Pablo por la iglesia, él en ese pasaje registra que hizo 3 cosas. Y son las que quiero que miremos hoy. Cada una está según la división que tiene la Reina Valera. Lo primero que hace Pablo es animar. Lo segundo que hace Pablo es enseñar. Y lo tercero que hace Pablo es entregarse. Cada una de esas acciones es lo que uno ve que él hace a favor de la obra de Dios. Y yo creo que ustedes estuvieron atentos a la lectura y se dieron cuenta la cantidad de lugares que allí se nombraron. Quíos, Samos, Mitilene, Macedonia, Perge, bueno, una cantidad de lugares. Y cada uno de esos lugares se ha convertido en hechos como en un testimonio, en un testigo del amor de Pablo por la obra de Dios. Y hoy mirando la vida de Pablo precisamente aprenderemos, mis queridos, que el amor por la obra de Dios lleva a servir a aquellos por los que Cristo murió. El amor por la obra de Dios lleva a servir a aquellos por los cuales Cristo murió. Vamos a mirar en primer lugar que el amor por la obra de Dios conduce a motivar. ¿Y de dónde sale la palabra motivar? En que cuando uno va leyendo el libro de los Hechos, que es donde se describe el trasegar de Pablo, y cuando uno comienza a leer las epístolas, que es las que surgen de todos esos viajes que va haciendo Pablo, uno se da cuenta que un común denominador en la vida de Pablo es animar. Es decir, donde los demás ven problemas, Pablo ve oportunidad. Y a mí me llama la atención que por allá en el capítulo 14 se registra que a Pablo lo apedrearon en Listra, hasta tal punto que lo dejaron casi muerto.
Los demás creyeron que él estaba muerto y por eso lo dejaron de apedrear. Imagínense la golpiza. Pero es interesante que la Biblia registra que los hermanos lo levantaron y al otro día está Pablo consolando y animando a los hermanos. O sea, es sorprendente. Si Pablo se hubiera querido despertar lástima, si Pablo hubiera querido despertar conmiseración, esa era la oportunidad para hacerlo. Pero vemos a Pablo que, contrario a eso, lo que él está haciendo es infundir ánimo. Ahora, ¿por qué Pablo está infundiendo ánimo? ¿Qué termina de decirnos el capítulo 19? ¿Qué era lo que había ocurrido en Éfeso? Según el capítulo 19, la parte final, y eso lo miramos hace 15 días. Y es que un platero llamado Demetrio hizo un alboroto en la ciudad, de tal manera que agitó las masas, arrastraron a algunos de los creyentes, no encontraron a Pablo. Cuando Pablo fue a ir al rescate, algunos de los hermanos e incluso de los hombres poderosos de la ciudad que eran amigos de Pablo, le dijeron: no venga. Esta gente está muy alborotada y su vida puede estar en peligro. Por lo cual obligaron a Pablo a que se quedara. Y piensen en esto, hermanos. Piensen que Éfeso era una de las grandes ciudades de la época, como lo es Medellín para Colombia actualmente. Ahora, piensen qué ocurriría. Y vamos a meternos en contexto. Piensen qué ocurriría. Nosotros estamos reunidos acá y somos la única iglesia en Medellín. Y alguien por allá comienza a levantar falsas acusaciones con relación a nosotros. De tal manera que se viene una turba de miles de personas y comienzan a preguntar: ¿dónde está John Frey, el pastor de la iglesia? No está. Y entonces, como no está, la turba agarra a Joanny y agarra a Samuel y los sacan arrastrados. Y se lo llevan hacia la Alpujarra. Y estando en la Alpujarra comienzan a gritar por 2 horas cosas en contra de nosotros. Y al final, solo por la intervención de una persona, se logra apaciguar la ira. Si eso ocurre hoy domingo, ¿cómo estarían ustedes mañana lunes? Piensen, ¿cómo estarían ustedes mañana lunes? ¿Habría desánimo? ¿Temor? ¿Agotamiento? ¿Tristeza? ¿Se dan cuenta por qué era necesario que Pablo interviniera para animar? Miren que la Biblia registra en el verso 1, después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? El que acabamos de hablar y que registra Hechos 19. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos, ¿qué? Exhortado. Me llama la atención, hermanos, que después de tan traumático suceso, cualquiera estaría feliz de escapar con vida y hubiera arrancado. Pero no Pablo. Porque Pablo estimaba más valioso que su propia vida la obra de Dios. Por eso Pablo dice: yo estoy dispuesto no solo a sufrir, sino también a entregar la vida. Y en el ámbito natural, yo entiendo el comentario, y si lo dejamos en el plano natural, es correcto cuando se dice: no hay nada más valioso que la vida. Y si lo dejamos en el plano natural, tienen razón, porque las cosas no son más valiosas que la vida, el dinero no es más valioso que la vida, hasta ahí tienen razón. Pero si ese comentario lo pasamos al plano espiritual, ya no es correcto. Porque más valiosa que la vida es hacer la obra de Dios. Y por esa razón es que muchos han entregado su vida, literalmente, hasta la muerte. Porque saben que más valiosa que la vida es hacer la obra de Dios. Entonces Pablo estaba acá con la idea de infundir ánimo. Porque a Pablo le preocupaba que los creyentes efesios se intimidaran por la amenaza de más disturbios. ¿Cuál era la solución entonces para que ellos no se apocaran? ¿Cuál era la solución para que ellos no se dejaran dominar por el miedo? Animarlos. Observen que el verso 2 dice que Pablo, habiéndolos exhortado, y miren el verso 1, y miren el verso 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles. Ahora bien, ¿cómo se logra motivar a las personas? Según el registro bíblico, la motivación se logra exhortando.
Cuando hablamos de exhortar, ¿qué viene a la mente de ustedes? Porque yo crecí en un ambiente donde exhortar era ir y regañar a otro. Pero no es eso, exhortar es precisamente infundir ánimo. Exhortar es motivar. Exhortar es infundir nuevas fuerzas. Entonces, Pablo llega a motivar y lo logra exhortando. Y saben que la idea de exhortar, o la palabra exhortar, significa llamar al lado. Eso significa exhortar. Significa llamar al lado. Venga, Gerson, hacia acá. Exhortar, mis hermanos, es hacer esto. Llamar al lado. ¿Llamar al lado para qué? Para que dependiendo de la situación que esté viviendo la persona, yo le pueda marcar un rumbo correcto y que él no sucumba ante los desánimos y ante los malos pensamientos. Que si él está pasando por una tristeza, yo voy a estar cerca para poderlo consolar. Pero si él está pasando por un desánimo, voy a estar cerca para poderlo animar. Pero si él está pasando, qué sé yo, por una preocupación grande, yo voy a estar cerca para poderlo tranquilizar. De manera que exhortar es colocarse cerca de la persona. Es como cuando una persona se ha lesionado el tobillo o le duele la rodilla y uno se le coloca cerca para que la persona se apoye en uno y pueda seguir adelante. Gracias, hermano. Entonces, cuando hablamos de exhortar, la idea es llamar cerca. Mis queridos, si nosotros queremos motivar a los demás, debemos procurar estar cerca. Procurar estar cerca de los demás. Y eso es lo que registra la palabra del Señor allí cuando dice que Pablo, habiéndoles exhortado. Pablo hizo esto, hermanos, para tranquilizar y también para proyectarlos luego de esa dificultad que se dio. Pero hay otra cosa más que hizo Pablo según el verso 1. Aparte de haberlos exhortado, ¿qué más hizo Pablo? Según el versículo 1. ¿Qué más hizo? Muy bien, entonces la motivación se logra abrazando. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero abrazar quiere decir que Pablo se hizo sentir muy cercano. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero hay angustias. Ellos acababan de salir de una angustia. Hay angustias que no requieren palabras sino abrazos. Hay momentos, hermanos, donde las palabras pueden ser fastidiosas, pero un abrazo en silencio puede ser reconfortante. Estaba yo empezando en la vida cristiana y ustedes saben que antes de Cristo, pues como que todo es más fácil en ese sentido, que se va a un entierro, en el sentido de que se va a un entierro y está la frase de cajón, mi sentido pésame o lo siento mucho, mis condolencias. Pero cuando conozco a Cristo y comienzo a evaluar todo, yo digo, caramba, pero decirle yo lo siento, yo no estoy sintiendo lo que está sintiendo Él. Y comencé a decirme ¿qué le digo? Yo estaba empezando en la fe, un bebé en la fe todavía, y llegué a la conclusión que no tenía ninguna palabra para decir. Fui al velorio y lo único que atiné a decir fue, a hacer más bien, abrazar a la persona y quedarme en silencio. Y mientras la abracé, la persona se puso a llorar y yo me quedé en silencio. Después esa persona me dijo que le había reconfortado mucho que yo no hubiera hablado, sino que lo hubiera abrazado. Y los creyentes estaban saliendo de ese alboroto que se había presentado en Éfeso. Estaban angustiados. Por eso Pablo, mírenlo como lo describe. Les infunde ánimo, usando palabras, exhortó, pero también usando su cuerpo, los abrazó.
Mis queridos, cuando nosotros hablamos de la motivación, hay una frase que quiero dejarles para concluir ese primer punto, y es que la motivación es clave para animar en tiempos difíciles. Hermanos, la motivación es clave para animar en tiempos difíciles. Miren, yo soy muy insistente en esto de la motivación. ¿Saben por qué? Porque incluso cuando se corrige el pecado, se tiene que hacer a manera de motivación. A mí me dieron un consejo en la predicación que yo creo que es uno de los mejores consejos que me han dado. Y me lo dijeron de esta manera. Dijo, no denuncie ningún pecado a menos que se vaya a tomar el tiempo para mostrar la solución. Y yo pregunté, ¿por qué? Dijo, porque si usted denuncia el pecado sin dar la solución, manda a la gente con cargos de conciencia. Manda a la gente con sentimientos de culpa. Y desde ahí aprendí, hermanos, que siempre la vida del cristiano tiene que caracterizarse por motivar. O sea, hermano, ¿cuál otra persona puede ver el futuro con más confianza que el cristiano? O sea, ¿quién aparte de nosotros puede ver el futuro con tanta confianza? Porque si nosotros nos dicen, no, en el futuro viene hambre, viene peste, viene enfermedad, viene angustias. Nosotros decimos las palabras de Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Los cristianos vivimos el futuro con confianza, no porque seamos arrogantes y no porque creamos que tenemos dominio sobre el futuro. No, todo se nos sale de control. No sabemos qué trae el 2025. Pero tenemos la fe en el Dios poderoso que gobierna y controla todos los sucesos. Por eso cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, podemos mirarla de una manera correcta e infundir ánimo a aquellos que están sufriendo, mis queridos. Tengamos eso muy presente. Siempre, hermanos, motivando, aun cuando se tenga que corregir. Siempre motivando. Usted puede decirle a una persona, usted está haciendo esto mal y lo tiene que hacer. Usted le puede decir a un cristiano, hermano, usted está haciendo esto mal y esto es pecado y lo debe hacer, pero siempre acompáñele y le diga, pero hermano, hay una mejor manera. Y le da el ánimo para que esa persona no se ahogue en sentimientos de culpa, sino para que esa persona levante la cabeza y pueda decir, ¿yo qué hago perdiendo el tiempo viviendo para el pecado cuando Cristo me salvó? Y de esa manera se logran los cambios. La motivación es muy importante, mis queridos. Motivemos, motivemos, motivemos. Siempre para adelante. Siempre habrá algo bueno por mirar. Hasta en la misma muerte, porque si morimos, para Él morimos y partir y estar con Cristo, dice el Filipenses, es ganancia. Es ganancia. Entonces, el amor por la obra de Dios condujo a Pablo a motivar, ¿cierto? A motivar. Pero quiero que consideremos, hermanos, en segundo lugar, que el amor por la obra de Dios conduce a enseñar. Y vámonos al segmento que está desde el versículo 7 hasta el versículo 12, para que miremos qué características tuvo la enseñanza que dio Pablo. ¿Qué características se dieron? Yo quiero que observen dos palabras. La primera está en el verso 7 cuando dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo, ¿qué hacía? Les enseñaba. Esa es la primera palabra que miro para hablar acerca de la enseñanza. Y la segunda palabra está en el verso 11. Ubíquense en el verso 11. Cuando dice, después de haber subido y partido el pan y comido, ¿qué hizo Pablo? Habló. Y esos dos términos nos van a decir mucho acerca de la enseñanza de Pablo. Permítanme leer por ustedes cuando dice así, el verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto.
Yo leí este pasaje y yo dije, si se le durmieron a Pablo, yo tengo esperanza. y ya saben ustedes que a mí no me disgusta que se duerman en el culto. A mí no me disgusta. La razón es muy sencilla. La Biblia dice, en paz me acostaré y asimismo, ¿qué tiene que tener una persona para poder dormir, aparte de sueño? Paz. Quiere decir que si una persona viene a la iglesia y se queda dormida, es porque la iglesia le transmite y yo me siento bien. Voy a contar una infidencia, Flaquito. Flaquito, voy a contar una infidencia. El Flaquito, un día estuvimos hablando y me dijo, Paz, a mí me da pena ir a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque debido a los turnos tan largos, yo trasnocho mucho con el taxi. Y el domingo me ataca un sueño tremendo. Y para yo estarme parando, y yo le dije, no, flaco, es sencillo. ¿Ves? Cuando te dé sueño, te paras. Miren lo que ya está de pie. Cuando te dé sueño, te pones de pie. Y si el sueño arrecia muy bravo, siéntese y acomódese y duerma. Después lo despertamos y disfrutamos la comunión cristiana un rato. Entonces, este autico se quedó dormido, pero vamos a mirar el contexto de cómo se quedó dormido y puntualmente lo que nos atañe en este segundo punto, que es considerar la idea de enseñar. Es decir, que el amor por la obra de Dios conduce a enseñar. Pero esa enseñanza, hermanos, la enseñanza se da argumentando. Y ustedes dirán, ¿por qué argumentando? Les dije que en el verso 7 se fijaran en la palabra enseñaba. Si están allí en el verso 7, la palabra enseñaba. Esa palabra enseñaba significa examinar con cuidado un asunto. Y comunica la idea de razonar. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo estaba enseñando en este punto, porque son dos puntos diferentes, por eso les dije que miraran las dos palabras. Cuando Pablo está enseñando desde aquí hasta la medianoche, él está enseñando es mediante argumentos. ¿Qué quiere decir? Que él no se paró a dar un sermón, sino que él más bien estaba con ellos hablando y respondiendo de una manera las preguntas que ellos por la lógica le hacían. Él les decía, bueno, la Biblia dice aquí que Jesús es el Cristo. Y ellos podrían decir, Pablo, pero ¿por qué en tal pasaje nos registra tal cosa? Y él les respondería, por esta razón y por esta razón. Es decir, de una manera que apelaba a la lógica, porque había que dar una enseñanza con argumentos. Y esa es la primera parte de la enseñanza. Pero ¿cuándo lo hizo eso? Según el verso 7, dice que lo hizo el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, hoy. Es interesante que desde los inicios la iglesia no se reunía como iglesia el sábado. ¿Quiénes se congregaban el sábado? Los judíos. La iglesia se reunió desde sus inicios el domingo, por una razón muy sencilla. El domingo, déjenme decirles, el domingo no era festivo hace 2000 años como lo es los domingos nuestros. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? Pues porque es el día que todos descansan, o al menos su gran mayoría. Pero para nosotros es tan especial el domingo como es especial el día que nos reunimos entre semana las células, ¿o no? Porque no hay un día de la semana más santo que el otro. Santo es nuestro Dios y todos los días debemos vivirlos para Él. Entonces ellos se reunían el primer día de la semana, por lo cual, mis queridos, no es correcta esa enseñanza que dice que la iglesia tiene que reunirse el sábado. Porque el sábado fue dado únicamente para el pueblo de Israel, como una señal para ellos, nada más. Además de eso, el verso 7 nos dice que se habían reunido los discípulos para partir el pan. ¿Qué es partir el pan, mis queridos? ¿Qué es partir el pan? Tomar la cena del Señor. ¿Y por qué sabemos que ellos el domingo no se reunían en la mañana como lo hacemos nosotros, sino que el domingo era un día normal? Pues uno, porque la historia lo dice, que el domingo era un día normal de trabajo, como para decir nosotros de lunes a viernes. Pero dos, porque ¿qué necesitaban ellos para poder ver en el aposento alto donde estaban reunidos? ¿Qué estaban usando ellos? ¿Qué estaban usando? Lámparas. ¿Y cuándo uno prende la luz?
Cuando es de noche, es decir, que ya había pasado la jornada laboral y ahora en el tiempo de descanso para todos, ellos lo utilizaron para reunirse como iglesia y partir el pan de la cena del Señor. Y por esa razón nosotros tomamos la cena del Señor todos los domingos. Nos gusta. No lo ordena la Biblia, pero sí lo aprueba y entonces nos parece que es más conveniente así. Fíjense ustedes que Eutico se llamaba, Eutico significa afortunado, paradójico, ¿no? Eutico significa afortunado. Entonces, pero pensemos en esto. Está este joven Eutico que ha pasado todo el día trabajando o haciendo las labores que tuviera que hacer. Llega a la noche. ¿Cómo está físicamente él? Cansado. Pero resulta que hay muchas lámparas prendidas. Y si ustedes observan, la Biblia no dice en el verso 8 y había lámparas, sino que en el verso 8 dice y había muchas. ¿Por qué razón había muchas lámparas? Porque ellos hacían algo que fue el título de las damas ayer. Ellos hacían ágapes. ¿Y qué eran ágapes? Ágapes eran comidas de amor. ¿Qué pasó? Los no creyentes pervirtieron esa palabra y decían, uy, ellos se van a amarse. Está como rara la cosa. Y comenzaron a acusar a los cristianos de inmorales. Y comenzaron a decir que esas fiestas de amor le dieron el sentido que se le da hoy al amor. ¿Cuál es el sentido común que se le da hoy al amor? Amor igual, sexo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso cuando el novio quiere estar con la novia, le dice, deme la prueba, porque confundieron los dos términos. No es nuevo, en el primer siglo ya estaba. Entonces ellos acusaron a los cristianos de que hacían esas fiestas para cometer actos de inmoralidad. Para los cristianos tener cuidado de eso, ¿qué hacían entonces cada vez que se reunían de noche? Bien iluminado el asunto, para que no hubiera duda. Pero pues a nosotros aquí la luz, gracias al Señor, ha evolucionado, la tecnología, pero los que tuvieron, yo tuve la fortuna de usar las lamparitas en el campo con petróleo, con diversos combustibles. ¿Qué ocurre cuando todo eso comienza a quemarse y comienzan a salir esos gases? ¿Qué comienza a ocurrir? Eso lo comienza uno a dormir. Lo comienza uno a dormir. Por eso es que se exige ahora que todo lo que tenga que ver con gas esté bien ventilado. Eutico viene de un día de sus actividades cansado, se para, gracias a Dios el plaquito está en un primer piso, se para Eutico para tomar aire en la ventana, pero no aguanta, se queda dormido y se va. ¿Desde qué piso? Dice la Biblia. El golpe fue duro. Por eso la Biblia registra que él quedó ¿cómo? Muerto. Y recuerden, ¿quién escribió los Hechos? Lucas. Y Lucas estaba en ese momento con Pablo. ¿Y cuál era la profesión de Lucas? Médico. Entonces, ¿quién más va a saber cuándo una persona está muerta que un médico? Entonces, este hombre quedó muerto. De manera que allí hay un corte en la enseñanza de Pablo, que él estaba hablando con argumentos. Hay un corte. Pues, ¿cómo no va a detener el sermón? O la charla más bien. ¿Cómo no la va a detener si hay un muerto? Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo, quedamos 10. Entonces descendió Pablo, lo encontró muerto, descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Esa palabra alarmar es la misma palabra alboroto del versículo 1. Les está diciendo Pablo, no hagan un alboroto. Recuerden que él los está tranquilizando. Y el Señor le concede a Pablo que resucite a Eutico. Pero miren lo que ocurre, ya era la medianoche, ¿verdad? Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. A la medianoche se manda a Eutico, se muere, lo resucita y vuelven a subir. Verso 11. Después de haber subido y partido el pan y, ¿qué más? Comido. Porque Pablo dijo, no oye, se nos duerma otro por acá. ¿Qué mejor manera de despejar el sueño que una buena comidita, cierto? Para
Pero ya que hizo Pablo, ya no comenzó a seguir argumentando. ¿Qué hizo Pablo? La Biblia ya no dice que enseñaba. ¿Ahora qué hace? Habló. De ahí, hermanos, la palabra habló. Es una palabra extraña porque significa estar en compañía de alguien. Entonces, la idea más o menos que va comunicando ese término habló es que hicieron una charla. Como una charla de amigos. Eso nos enseña, mi querido, que la enseñanza se da argumentando, pero la enseñanza también se da conversando. Entonces Pablo entendió que después de la medianoche ya no era bueno argumentar, ya era bueno conversar. Esto es más un tema de amigos, de amor cristiano. Y se fue desde la medianoche. ¿Qué aguanta el de Pablo? Desde la medianoche hasta que amaneció. Y venía de un día ajetreado, para el otro día salir de viaje. Miren qué dice el siguiente versículo. ¿Qué nos dice? El verso 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, fíjense, hermanos, que aquí hay algo bien interesante. Que Pablo primero apela a la razón y les da argumentos sólidos para que se conozca. La Biblia dice acá, la Biblia dice acá, la Biblia dice acá. Pero después de la medianoche que sucede lo eutico, dice que Pablo habló, que es más la idea de una charla. Es decir, que ya Pablo no le está hablando a la razón, ya Pablo le está hablando al corazón. Por eso dice que ¿cómo dice el último versículo que leímos? ¿Los qué? Consoló. Quedaron consolados. Saben, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos de enseñar la palabra de Dios, debemos vincular ambas cosas. Debemos apelar a la razón, pero también al corazón. Si nos quedamos en la razón, nos volvemos como esos fríos legalistas que están dispuestos a matar a una persona si se equivocó en decir una palabra. Pero si nos vamos solo el corazón, nos volvemos unos fanáticos que no le dejan cabida al argumento, a la lógica. Sin embargo, si fusionamos los dos y hablamos a la razón y hablamos al corazón, podremos estimular y podremos también convencer. Por eso, este segundo punto nos enseña, mis queridos, que la enseñanza debe apelar a la razón y al corazón. ¿Cuándo se debe usar uno? ¿Cuándo se debe usar el otro? El mismo momento en el que usted esté, le va a mostrar. Porque si la persona le dice, ¿qué significa tal palabra? ¿O qué significa tal versículo? ¿A cuál de los dos debe hablar usted? ¿A la razón o al corazón? Si le dice, ¿qué significa tal versículo? Pero si la persona le dice, estoy triste. Ambas cosas, mis queridos. Hemos visto entonces que el amor de Pablo por la obra de Dios lo llevó a motivar, también lo llevó a enseñar. Y en tercer lugar, mis queridos, el amor por la obra de Dios conduce a entregarse. ¿Y por qué entregarse? Miren ustedes el versículo 13 y hasta el versículo 16. Vamos a contar cuántos lugares hay ahí. Del verso 13 hasta el 16. Vamos a contarlos juntos. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. ¿Cuántos van? Para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. ¿Cuántos? Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Cuántos? En tan pocos versículos. Miren todos los lugares que se nombra. Esto lo hizo Pablo después de venir cansado, predicar hasta la medianoche, amanecer con los discípulos e irse caminando por tierra 30 kilómetros.
Por eso les digo que la obra de Dios se hace entregándose. Por un lado, mis queridos, hay que entregar las fuerzas. Bueno, la obra de Dios, hacer la obra de Dios requiere la entrega de las fuerzas. Me llama la atención que el versículo 13 registra que Pablo no se quiso ir en barco. Él se quiso ir por tierra. ¿Por qué razón? No sé. Pero ahí en el mismo capítulo 20, los versículos 22 al 24, miren en lo que estaba Pablo meditando esos días. Miren los versos 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo se había propuesto ir a Jerusalén y él dice, yo no sé qué me espera allá, pero el Espíritu Santo sí me dijo que me esperan dos cosas. Verso 23, ¿cuáles dos cosas? Ahí está. Que la Reina Valera lo pone en el versículo 23 como prisiones y tribulaciones, o como lo dice la versión del Flaco, cárceles y sufrimientos, que es lo mismo. De pronto Pablo no quiso irse por barco, de pronto, porque al irse en el barco, él iba acompañado de otros y por supuesto iba a tener que estar hablando con ellos. Y hay momentos de la vida, hermanos, donde nosotros necesitamos estar a solas con Dios. Y por eso Pablo probablemente decidió irse a pie, porque recuerden que ya está llegando el final del tercer viaje misionero y Pablo ya sabe que está cerca la muerte. Y qué mejor tiempo para meditar que cuando uno está cerca de la muerte. Una de las cosas que me gusta compartirle a las personas que tienen alguna enfermedad terminal es decirle que le den gracias a Dios porque les está dando la oportunidad de prepararse para el encuentro con Él. Porque muchos otros mueren de repente y no lo esperaban. Y Pablo se da cuenta que está cerca la muerte de él. Y prefiere irse caminando a solas. Y no sería descabellado que Pablo por su camino a solas esté preguntándole al Señor, Señor, ¿y cómo va a ser el asunto? Y esté afianzando su fe en el Señor y diciéndole, Señor, lo que se me viene es duro, pero más valiosa que mi vida es hacer la obra tuya. Tenía muchas cosas Pablo por meditar. Y hermanos, estamos en una época donde debemos darle gracias al Señor por los avances tecnológicos que hay. O sea, para mí, agarrar un WhatsApp y mandar un escrito y que automáticamente lo tenga la otra persona es algo maravilloso. Tener unas vías que conecten a todas, eso es algo maravilloso. Pero sabe, hermano, que eso ha conllevado un problema. Que cada vez nos es más difícil estar a solas con Dios. Hagan este ejercicio esta semana. Apaguen el celular y quédense 5 minutos pensando en Dios. 5 nada más. Y miren si lo logran. Solo pensando en Dios, que no entre ningún otro pensamiento. Solo 5. Antes las personas salían a hacer ejercicio y trotaban, y mientras trotaban, iban meditando, iban pensando muchas cosas. Si eran cristianos iban orando, iban evaluando su vida. Hoy en día si alguien va a hacer ejercicio tiene que conectarse a unos audífonos. ¿Por qué? No se resiste a estar a solas. Si estoy en la casa tengo que tener música, tengo que tener prendido algo. ¿Por qué? No se resiste a estar a solas. Y si tú no resistes estar a solas es porque quiere decir que tu alma no tiene paz
que tu corazón está intranquilo. Pero la buena noticia para ti es que el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tómate ese tiempo para estar a solas con Dios. A solas con Dios. Para que tu mente no sea llevada a cosas negativas, a solas con Dios. Y Pablo se fue por tierra. Y como les digo, seguramente tenía muchas cositas por meditar, ¿no? Entonces, esa entrega de Pablo de las fuerzas me muestra el amor de él por la obra de Dios. Pero hermanos, amar la obra de Dios conduce a entregar las fuerzas, pero también amar la obra de Dios conduce a entregar la vida. ¿Por qué les digo esto? El verso 16 termina diciendo que Pablo se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, ¿dónde? Bien. Lo acabamos de leer en los versos 22 al 24. ¿Qué le esperaba a Pablo en Jerusalén? Él sabía que le esperaban cárceles y sufrimientos. Pregunta, hermanos, ayúdenme a pensar en esto. ¿Cuáles razones hacen que una persona vaya a un lugar donde sabe que lo van a maltratar? Es decir, yo creo que una persona va a un lugar sabiendo que allá lo van a maltratar, sabiendo que le van a dar una golpiza, sabiendo que lo van a apedrear, sabiendo que lo van a encarcelar, o porque está loco, o porque está convencido. Una de dos. Pensemos en esto. Les dice el Señor a ustedes: bajen por acá por esta calle y en una cuadra voy a tener 20 personas que lo van a levantar a piedra a usted. Y le van a dar duro hasta casi matarlo y después lo van a meter en la cárcel. Pregunta, ¿se meten ustedes por allí? Listo. Pero ¿qué ocurre si el Señor les da el mensaje completo y les dice: bajen por ahí, van a haber 20 personas que lo van a apedrear, lo van a dejar casi muerto, lo van a meter a la cárcel, pero esa es la manera como yo voy a extenderle la salvación a ellos? ¿Cambia la cosa o no? Ese era el convencimiento de Pablo. Por eso él estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, y me llama la atención que dice que él se apresuraba, tenía urgencia por llegar allá a Jerusalén. Hermanos, el amor por la obra de Dios conduce a entregarse. ¿Y saben qué aprendo de ese tercer punto que tenemos? Aprendo que vale la pena entregar hasta la vida por la obra de Dios. Vale la pena. Y hoy yo quiero retarlos a ustedes a que entreguen toda su vida por amor a la obra de aquel que los amó a ustedes. Entreguen todo lo que son. Cada uno con un llamado diferente, pero todos en común, que entregamos todo lo que somos al Señor. Mi querido, la obra de Dios se hace con motivación, porque necesitamos alentar, ¿verdad? Se hace con enseñanza, porque necesitamos que se alimente la razón y el corazón, pero también se hace con entrega, donde estoy dispuesto a dar todo lo que Dios ya me ha dado a mí. Cuando yo le doy algo a Dios, no le estoy dando algo nuevo, hermanos. Cuando yo le estoy dando algo a Dios, cuando yo le doy mi vida a Dios,
lo único que yo estoy haciendo es, Padre, tú me diste esto, yo lo consagro para ti. ¿Qué le podemos dar al Señor sin antes haberlo recibido? Mi querido, te hago una pregunta. ¿Será que vale la pena sufrir, entregarse, desgastarse, con tal de servir a aquellos por los que Cristo murió? Eso es lo que aprendemos de un pasaje como este, hermanos, que el amor por la obra de Dios lleva a servir a aquellos por los que Cristo murió. Entrégate a la obra de Dios. ¿Y qué significa eso en palabras sencillas? Sirve a la iglesia. Con todo lo que tú eres, sirve a la iglesia. Que nunca te parezca mucho, porque aún tu mayor esfuerzo nunca va a ser igual ni superior al de Cristo por ti. Sirve a la iglesia de Cristo. Gástate por los hermanos. Trasnocha por ellos. Madruga por ellos. Ora por ellos. Esfuérzate por ellos. Anímalos a ellos. No te conformes con vivir una vida cristiana indiferente, de solamente venir el domingo y ya. A cosas mejores te ha llamado el Señor. A que te entregues a Él, a que vivas para Él, a que hagas lo que te ordena Él. El mundo motiva un cristianismo sin compromiso, pero Cristo motiva un cristianismo donde cada creyente toma su cruz cada día y le sigue. Mis queridos, comprometámonos a servir a aquellos por los que Cristo murió. Y quizá aquí hay alguien que aún no ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y se está preguntando, pero ustedes, ¿por qué insisten tanto en hablar de Cristo? ¿Por qué insisten tanto en entregarse a Cristo? Mi querido, porque solo en Cristo hay salvación. Por eso, si tú has venido hoy sin Cristo, no te vayas de la misma manera. Hoy es el día para que tú te arrepientas de los pecados y para que tú pongas la fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, recibirás el perdón de pecados y recibirás la vida eterna que el Señor ha prometido para todo aquel que cree en Él. Tu pecado tiene perdón en Cristo. Tu pasado es perdonado por Cristo. Y Él hoy te invita a que recibas una vida nueva. Como lo registra Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ven a Jesucristo y Él te dará la vida eterna. Vamos a orar. Padre de los cielos y Dios de toda misericordia, te alabamos y te bendecimos, porque eres tú maravilloso y porque tu gracia se ha extendido una vez más para concedernos a nosotros el privilegio de abrir tu palabra y ser instruidos por ella. Te suplicamos, soberano Señor, que nos des la oportunidad de creerte y de tomar la decisión de servir a aquellos por los cuales murió tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por cada persona que tú has traído a este lugar y cada persona que has permitido que se conecte a través de la red social para recibir este mensaje. Esperando, Señor, que sea de bendición, porque es tu palabra poderosa la que tiene la capacidad de transformar vidas. En Cristo Jesús, amén y amén.